Vale, bueno, ¿qué tal, Carles? ¿Cómo estás? Lo primero, saber cómo te encuentras con toda esta situación y lo segundo, a nivel individual en lo deportivo, un gran 2019 y en este 2020 parece que se ha frenado un poco por todo esto, pero esperemos verte de nuevo por el terreno de juego. Gracias. Sí, bueno, un momento complicado ahora mismo, pasándolo aquí desde la distancia. Justamente pues también ha coincidido que mi novia le pilló en España, entonces pues bueno, un poquito más complicado, también lejos de la familia, pero bueno, lógicamente pues contactando mucho con ellos. Afortunadamente bien, están todos bien, yo también, y bueno, sí, como tú dices, el año pasado pues a nivel sobre todo individual fue un año muy bueno para mí. Desgraciadamente este año pues se ha frenado, se nos ha frenado a todos y bueno, pues esperando con ansia que vuelva a empezar. He leído alguna declaración tuya que parecía un poco de película, ¿no? Lo que pasaba y cómo lo vivías allí. Bueno, un poco trastocada, sí que es verdad, ¿eh? Sí. Porque realmente lo que quería decir es que la situación en general es de película, ¿no? Bueno, al final aquí yo sinceramente, bueno, al estar en casa, pues sí que es verdad que me asomo por la ventana y tal y veo poca gente, pero bueno, aquí no hay tanta todavía restricción como en España, la gente sale a pasear, a hacer deporte y tal, pero bueno, lógicamente pues con todo cerrado y todos muy concienciados de la situación. A ti te ha cogido, por lo menos el club sí que te ha permitido o os ha distribuido a los jugadores cintas o material, ¿no? Para ponernos en forma en casa. Sí, sí, cuando ya bueno, nos comunicaron que íbamos a dejar de entrenar hasta próximo aviso, pues bueno, nos facilitaron, como tú dices, algo de material, sobre todo bicis para todos, que es importante para hacer cardio, y luego, pues bueno, pudimos recoger algunas cosillas, alguna pesa, alguna goma, y bueno, pues con eso y con la ayuda de mi preparador de allí de España, pues voy tirando y la verdad que poniéndome en forma lo mejor posible. Luego se lo pregunto a todos los jugadores que estamos haciendo en estas videoentrevistas. ¿Has descubierto algo de ti en la cocina que no sabías de momento? ¿Que te has descubierto en este confinamiento algún plato estrella? No, la verdad es que no. La verdad es que yo para cocinar soy muy básico, lógicamente cocino, porque desde los 18 que fui para él se me ha tocado estar solo, pero bueno, no reconozco que no soy cocinita, sí que intento pues alguna, sobre todo algún bizcocho de receta muy fácil, ¿sabes? De tres cosas al horno y fuera, pero poco más, la verdad. Bueno, ya habrá tiempo. Nada, has comentado eso, que te tocó ir muy, muy jovencito a vivir solo. Imagino que el paso a irte a Estados Unidos fue gordo, ¿no? Porque no es lo mismo estar en España, cerquita, entre comillas, de los tuyos, a irte a Estados Unidos. Sí, sí, ya lo he comentado en otras ocasiones que fue la decisión más difícil de mi vida. Me costó muchísimo tomarla. De hecho, al principio ni me lo planteaba, pero bueno, luego se fueron dando situaciones y al final aquí estoy. Pero sí, como tú dices, muy complicado. Pero afortunadamente, pues está saliendo muy bien y estoy muy contento de la decisión que tomé en su día. Pero con los datos en la mano, esta pregunta parece tonta, ¿no? Pero ¿cómo te has adaptado a la liga? Porque recibiste el premio a la contratación del año, no es un premio cualquiera. Tenemos dobles dígitos tanto en goles como en asistencia la temporada pasada. ¿Esa adaptación cómo fue? Bueno, yo creo que cada futbolista somos diferentes. Ya me pasó en Inglaterra que cuando me dan mucha confianza de parte del club, mi respuesta suele ser rápida. En este caso fue así y bueno, gran parte es gracias al cuerpo técnico, compañeros y demás que me lo facilitaron todo mucho y luego pues sí que es verdad que en cuanto a la liga y eso, es una liga que más parecida a la Premier en el sentido de que hay mucho espacio, mucho ida y vuelta, entonces, bueno, me supe adaptar rápido. O al final, pese a tu juventud, ¿no? Bueno, estás prácticamente, como siempre se suele decir, en esa edad que es la edad perfecta para el futbolista, pero ya has vivido mucho, ¿no? Hablabas de la Premier League. ¿Cómo fue esa etapa en Aston Villa? La verdad es que fue todo lo contrario a lo que suele ser irse a Inglaterra, ¿no? Suele costar mucho adaptarse y poco a poco ir rindiendo. A mí la verdad es que, como te he comentado antes, fue todo lo contrario. Nada más llegar
mis 2 primeros meses fueron de un nivel muy alto y bueno, desgraciadamente pues los resultados del equipo no acompañaron, hubo un cambio de entrenador y ahí fue un cambio radical para mí, fue pasar del cielo al infierno, de jugarlo todo prácticamente en esos 2 meses que te comento a en 3 meses jugar, yo creo que fue 40 minutos o por ahí, muy poquito. Y bueno, fue una situación muy, muy complicada, pero bueno, ahora con el paso del tiempo todo sirve para aprender y esa situación me ayudó mucho. ¿Qué piensa la cabeza del futbolista cuando hablas de eso de jugar 40 minutos en un espacio medio largo de tiempo? ¿Qué se te pasa por la cabeza? Estás entrenando bien, pero no llegan las oportunidades. Llegas a casa, el tiempo en el que estás solo, el run run de la cabeza, ¿cómo se gestiona a nivel psicológico? Muy complicado. A mí la verdad es que, ya te digo, con el paso de los años vas aprendiendo y mejorando, pero a mí me pilló, yo creo, 22 años. Ya te digo, estaba rindiendo muy bien, muy, muy bien y de buenas a primeras fue un golpe muy duro para mí. Y fue muy raro todo, porque luego llegó la pretemporada siguiente, que bueno, no contaba conmigo el entrenador, yo no quería estar. En teoría la situación era muy sencilla y todo lo contrario, llegué y me comentó que no, que ahora esta temporada es muy diferente, que no puedo salir. No. Entonces, claro, son cosas que pasan en el fútbol, difíciles de explicar, pero que pasan y que los jugadores estamos para aprender de ello, para afrontarlo y ya te digo, con el paso del tiempo me ha ayudado mucho esa situación para aprender. Llegaste a la Premier del Valencia. La salida del Valencia fue complicada para ti. Intuyo que sí, pero ¿por qué decides dar el paso o por qué dices, mira, me lanzo a la Premier? ¿Cómo viene esa situación? Sí, mira, igual que te comentaba la de venirme aquí, pues yo creo que la de Valencia sería la segunda más complicada porque, bueno, también me cogió joven, no supe gestionar bien mis emociones allí. Yo, valencianista de toda la vida, estar en el primer equipo, quería todo muy rápido, todo de golpe, todo. Y bueno, creo que, ya te digo, me pudo incluso la ansiedad, me costaba estar tranquilo en el campo, muchas cosas que al final no hacía que yo estuviese feliz, no era feliz, estaba en mi ciudad, en mi club, con todo, y no era feliz. Entonces, bueno, llegó esta situación, luego viéndolo con perspectiva un poco igual, un poco precipitado porque no era titular ni tenía, pero bueno, contaba con ciertos minutos en un equipo creo que íbamos segundos o terceros, muchísimos grandes jugadores que justo habían llegado ese año, era difícil entrar, pero no tuve esa paciencia necesaria. Sí que es verdad que un poco empujado también por ese ansia que veía yo, que no era yo y bueno, pues al final llegó una oferta, sobre todo de eso. Yo me guié mucho por la confianza que me transmitió el club. También la Premier es un sitio que a todos nos gusta ir a jugar y al final pues se dio la situación. De todos modos, hablas de esa madurez. Supongo que ahora es fácil con el tiempo, pero por aquel entonces gestionarlo con tu juventud, como dices, no es fácil, ¿no? Porque te hablan por aquí, tú quieres jugar, había muchos buenos jugadores, pero tú tal vez con esa corta edad dices, es que yo también soy un gran jugador y merezco más minutos. Ahora con perspectiva, como dices, ¿no? No sé si la palabra es arrepentirse, pero sí el hecho de, si me pilla igual ese contexto con 27 años, igual no doy el paso. Sí, totalmente. Yo creo que hubiese sido diferente, pero bueno, al final, ya te he dicho, cada cosa sirve para aprender. En su momento, eso me costó mucho. Yo me acuerdo que incluso yo soy un tío que me gusta hacer mucho siesta y tal, y me acuerdo que era incapaz antes de los partidos. Teníamos 3 horas para hacer siesta y no pegaba ojo. Bueno, pues esa presión extra de estar en casa, de ser joven, de querer demostrar y tal, un cúmulo de cosas, de mucha competencia. Al final sabía que a mí me tocaba rendir en el momento, no tenía, digamos, cartuchos para desperdiciar, no tenía oportunidades que desperdiciar. Entonces, bueno, se juntaron muchas cosas y al final tomé esa decisión. Bueno, lógicamente, pues igual, ya te digo, con el tiempo hubiese tomado otra decisión, pero tampoco me arrepiento porque luego estoy muy orgulloso de haber jugado en la Premier, haber pertenecido a un club como el Aston Villa, que bueno, que a la larga no fue bien, pero estuve a gusto allí. El otro día yo hablaba con Quique Torrent, ¿no? Que estuvo entrenando en el primer equipo del Levante y al final luego fue bajando peldaño a peldaño, ahora está en el Saguntino y le preguntaba si los jugadores, cuando no salen bien las cosas o para tomar
o en ciertos contextos, los jóvenes sobre todo, os sentís apoyados psicológicamente, porque aficionados hablan de vosotros, en prensa hablamos de vosotros, se dicen muchas cosas, tenéis que tomar decisiones muy importantes y que mueven mucho dinero. ¿Os sentís con apoyo psicológico en esa juventud? Bueno, como tú dices, depende de muchas cosas, ¿no? Y sobre todo de uno mismo, de en qué momento está cada uno, incluso familia, amigos también son muy importantes. Yo todo eso lo tenía muchísimo apoyo, pero bueno, ya te digo, hay cosas que son difíciles de controlar y como tú dices, pues cuando eres joven más todavía. Bueno, en mi caso ya te digo, me sirvió para aprender mucho y bueno, aunque son situaciones en su momento negativas, luego en el tiempo se hacen positivas. ¿Cómo recuerdas el gol? Es contra la Real Sociedad, ¿no? El gol Mm. que marcas, ¿cómo lo recuerdas? Joder, pues ya lo tengo un poquito, pero un momento inolvidable para mí, ¿no? En su momento yo creo que no lo disfruté tanto porque ya te digo, al final eres egoísta, eres ambicioso y me acuerdo que en ese momento en el descanso me cambió en uno y pensaba más en eso que en el gol, ¿sabes? Entonces no eres capaz realmente de disfrutar los momentos buenos, pero bueno, sí que es verdad que sobre todo al principio de temporada tuve una racha buena, que también tuve una mala suerte de una lesión que me vino en mi mejor momento, pero bueno, son momentos que lógicamente recuerdo muy, muy felices y que no olvidaré. Luego llegó la etapa de, bueno, llegó Inglaterra y luego llegó la etapa del Deportivo La Coruña. ¿Qué destacarías de tu etapa en Riazor? Yo creo que posiblemente a nivel deportivo ha sido mi peor etapa. De hecho, es lógico que al final es el club donde más tiempo he estado, 2 años y medio, y es lógico que pase factura. Al final, si no rindes o si no van bien las cosas, es normal. Bueno, yo soy muy autocrítico conmigo y lo primero que achaco es el rendimiento, pero sí que es verdad que esos 2 años y medio, 2 años están muy marcados por el pubis, por mi lesión de pubis y la verdad es que fue horroroso porque es una lesión que condiciona mucho. Al principio, el primer año tuve que jugar siempre pinchándome y tal, hasta que me operé. Después de la operación me costó también mucho, estuve casi 6 meses para recuperarme bien. Todo bueno, muy marcada por eso y muchos altibajos. Ya para ir cerrando el círculo, en Estados Unidos, ¿tú cuál crees o cuál destacarías como tu mejor momento? Ya no solo tu mejor gol, sino el mejor momento que has vivido allí en Estados Unidos. Yo destacaría casi todo el año pasado, pero bueno, sobre todo la segunda vuelta, que fue cuando, desgraciadamente, porque al final, por mucho que individualmente juegues bien, lo importante es el equipo. Ya te decía, en el Aston Villa yo estaba muy bien, el equipo mal, y al final no, la solución no es esa. Y bueno, cuando hubo cambio de entrenador, la segunda vuelta, la verdad es que volamos, hicimos una segunda vuelta muy buena y sobre todo, pues, esa serie de partidos, igual creo que fue 3, 4 partidos que enganché de asistencia y gol seguidos. La verdad es que a nivel de rendimiento pues fue muy bueno, pero bueno, sobre todo esa segunda vuelta. ¿Cómo es el público allí contigo? Porque imagino que será completamente distinto a lo que has vivido aquí en Europa. Sí, es diferente. También más parecido Premier, Sí. pero bueno, también diferente. Ellos es espectáculo total, o sea, ellos ven el deporte como un espectáculo de disfrutar y ya está, no, de pasarlo mal lo justo, ¿sabes? Ahí en Europa eso no es al revés casi. Entonces, ellos lo ven así. De hecho, muchas veces, pues cuando hace buen tiempo, incluso en el parking que es enorme del estadio, pues aprovechan para pasar todo el día, barbacoas, jugar y tal. Y luego van a vernos a nosotros y la verdad es que, bueno, es diferente y es un poco, yo creo que nosotros los futbolistas somos un poco masocas porque yo en partes de estar muy, muy, muy frustrado, lo he llegado a odiar en España y ahora como que a veces lo echas un poco de menos. Entonces un poco una mezcla, estaría bien una mezcla, pero bueno, Sí, la verdad es que no me puedo quejar y sobre todo nos muestran mucho apoyo. Nosotros es un estadio muy grande, mucha capacidad y parece que no hay mucha gente, pero que siempre vienen 20, 25, incluso 30.000 personas y la verdad es que se agradece. ¿de cuánto es el aforo? Pues nosotros jugamos en el campo de New England Patriots, entonces yo creo que serán entre 70 y 80, yo creo que tiene que ser.
Has Un grande. podido, ¿no? Fútbol americano, imagino que te habrás pasado por allí, ¿no? Espectáculo mayor, ¿no? Que todavía mayor. Pues mira, la verdad es que he sido tonto y no he ¿Sí? ido todavía, pero porque no me llama mucho, lo reconozco, entonces, pero bueno, tengo que ir porque ya me lo ha dicho todo el mundo y sí que he aprovechado para la NBA, eso sí que me gusta más, pero bueno, el simple hecho de que, aunque no me llame mucho el deporte, ver a todo el estadio lleno y cómo lo vive la gente, la verdad es que este año cuando empiecen, ojalá bueno, yo creo que empiezan por octubre por ahí, que esperemos que ya esté más normalizado este tema, pues pueda ir. Carles, para cerrar la entrevista, para ir cerrando, recomiéndanos una serie o un documental al que te hayas enganchado ahora durante el confinamiento o antes que le recomiendes a la gente. Bueno, serie, bueno, yo creo que Literal la habremos visto todos, La Casa de Papel igual. Una que me gustó mucho, ya te digo, yo soy muy de intriga, de suspense, es una que se llama La Mantis, que está en Mm. Netflix. La verdad es que la recomiendo porque está muy bien. Pues nos quedamos con esa recomendación y esperamos pronto. Habrá tiempo para las series, pero pronto también tener el fútbol y tenerte por ahí para poder disfrutar de tu juego y para que pronto estés también con esas cifras de goles y asistencias que nos tenías acostumbrados la temporada pasada. Muy bien, muchas gracias, un abrazo fuerte. Un abrazo enorme, Carles. Muchas gracias.